El municipio de Tehuacán se localiza en el sureste del estado de Puebla, con una altitud entre los 1.200 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar, y su superficie representa el 1.61% de la extensión total del estado. El 84.73% del territorio municipal pertenece a la provincia de la Sierra Madre del Sur, mientras que el 15.27% restante forma parte del eje neovolcánico. Esta configuración da lugar a un paisaje dominado por sierras de cumbres tendidas y valles de laderas tendidas. El subsuelo se compone principalmente de rocas sedimentarias del período Cretácico, destacando la caliza y la tuta arenisca, así como depósitos aluviales del Cuaternario que cubren el 14.16% de la superficie. Los suelos dominantes son los leopsoles, característicos de zonas montañosas y someras, y los regodesoles, ambos con limitada capacidad para la agricultura intensiva. El clima de la región presenta una notable diversidad. Aunque predomina un régimen semiárido y seco, dentro del municipio se identifican al menos 11 tipos climáticos, siendo los más extendidos el semiseco semicálido, el templado subhúmedo con lluvias en verano y el seco semicálido. Forma parte de la cuenca hidrológica del río Papaloapan y es surcado por corrientes como el río Tehuacán, el Zapotitlán y el Zapoteco. El río Tehuacán, también conocido como río Salado por su alto contenido de sales de sodio, nace en los manantiales de la Sierra de Zapotitlán y, pese a la aridez del valle que atraviesa, se convierte en un afluente de uno de los ríos más caudalosos de México. La región es conocida como la Ciudad del Agua, debido a la abundancia y calidad de sus manantiales y acuíferos subterráneos, que han sido aprovechados desde tiempos prehispánicos mediante sistemas de galerías filtrantes. En términos de biodiversidad, el valle de Tehuacán-Cuicatlán se extiende entre los estados de Puebla y Oaxaca. Alberga la mayor riqueza biológica de las zonas áridas de México. La flora está representada por 365 especies endémicas que equivalen al 14% de su flora total y por el 70% de las familias de flora a nivel mundial. La vegetación predominante es la xerófita, con extensos bosques de cactáceas que constituyen los más grandes del mundo. La fauna incluye numerosas especies de vertebrados con una representación significativa de roedores y lagartijas, muchas de ellas en riesgo o peligro de extinción. El valle ha sido postulado como bien mixto de patrimonio mundial en reconocimiento tanto de su valor natural como su relevancia cultural. Está ubicado en el sureste del actual estado de Puebla y constituye una de las regiones arqueológicas más importantes de Mesoamérica. Su relevancia se debe a la antigüedad de la ocupación humana y a que conserva una de las secuencias más completas para comprender el proceso mediante el cual grupos de cazadores-recolectores se transformaron a lo largo de miles de años en sociedades agrícolas sedentarias. Las evidencias arqueológicas indican que los primeros grupos humanos llegaron al valle hace entre 10 y 12.000 años, al final del Pleistoceno y comienzos del Holoceno. Se trataba de pequeñas bandas con una alta movilidad territorial, cuya subsistencia dependía de la caza, la recolección y el profundo conocimiento de los recursos naturales que ofrecía un entorno caracterizado por una notable diversidad ecológica. Durante varios milenios, estos grupos desarrollaron un conocimiento cada vez más especializado en las plantas silvestres. Entre aproximadamente 9.000 y 7.000 años antes del presente, comenzaron procesos graduales de manejo y domesticación de diversas especies vegetales. Este cambio representó una transformación lenta que se extendió durante miles de años y que sentó las bases para el desarrollo de la agricultura en Mesoamérica. Entre las especies cultivadas destaca el maíz. Aunque durante gran parte del siglo XX se consideró que el valle de Tehuacán era el lugar del origen de su domesticación, las investigaciones genéticas y arqueobotánicas más recientes sitúan este proceso en la cuenca del río Balsas. Sin embargo, Tehuacán conserva algunos de los registros arqueológicos más importantes para comprender la evolución temprana del maíz y la consolidación de la agricultura en Mesoamérica. Hacia 5.000 años antes del presente comenzaron a establecerse aldeas permanentes. La producción agrícola adquirió una importancia creciente, aunque continuó complementándose con actividades de caza y recolección. Paralelamente surgieron la cerámica, nuevas formas de organización comunitaria y una ocupación más estable del territorio. Con el paso de los siglos, el valle se integró a redes regionales de intercambio que conectaban distintas regiones de Mesoamérica. Durante el período clásico, mantuvo vínculos con Teotihuacán y posteriormente fue habitada por diversos pueblos, entre ellos grupos popolacas, chocos y nahuas, cuya presencia configuró la diversidad cultural que caracteriza a la región antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. El nombre Tehuacán es un exónimo del náhuatl, y algunas fuentes derivan el topónimo de las voces nahuas tetl, piedra, ua, posesivo y can, lugar, significando lugar que tiene piedras. Otras, en cambio, lo interpretan como teo, dios, ua, posesivo y can, lugar, lugar de dioses. Aunque este topónimo no corresponde a las lenguas originarias predominantes del valle, refleja un proceso histórico más reciente.
Antes de la expansión mexica, la región estaba habitada por los pueblos de tradición otomangue, como los ancestros de los actuales popolacas y chochos. Con la incorporación militarizada del valle a la esfera de la dominación política de la Triple Alianza durante el posclásico, el náhuatl se consolidó como lengua de administración y comercio, razón por la cual a numerosos asentamientos se les impusieron nombres en esta lengua. Tras la conquista española, estos topónimos fueron conservados en la documentación colonial, llegando hasta nuestros días como parte de la memoria histórica del territorio. Su organización familiar y de parentesco constituye un sistema complejo que articula estructuras tradicionales de raíz indígena con transformaciones derivadas de la urbanización, la migración y la integración a dinámicas económicas de escala nacional y transnacional. Para comprender este entramado resulta necesario distinguir entre las formas de organización domésticas presentes en las comunidades indígenas de la región, particularmente entre los pueblos popolacas, y aquellos que predominan en la mancha urbana de la ciudad de Tehuacán. Si bien ambas esferas mantienen interconexiones a través de flujos migratorios, redes de mercado y lazos de parentesco que se extienden a lo largo del valle. Comunidades popolacas que habitaron el valle desde tiempos prehispánicos desarrollaron sistemas de parentesco basados en unidades domésticas extensas, en las cuales la cooperación entre los miembros de una misma línea genealógica resultaban fundamentales para las actividades agrícolas y ceremoniales. La evidencia arqueológica recuperada en sitios como Tehuacán Viejo sugiere una organización social en la que los grupos domésticos constituían la unidad básica de producción y reproducción, con patrones de asentamiento que reflejan la importancia de los lazos de consanguinidad en la configuración del espacio habitacional. Los hallazgos de unidades domésticas y entierros asociados al periodo posclásico tardío dan cuenta de una estructura social donde el parentesco, además de regular las relaciones al interior del grupo, definía los patrones de ocupación territorial y el acceso a recursos. En el ámbito de las comunidades indígenas contemporáneas de la región, la organización familiar tiende a articularse en torno a la familia extensa, donde las redes de parentesco consanguíneo y ritual, particularmente el compadrazgo, desempeñan un papel central en la cohesión social. Este sistema, ampliamente documentado en contextos mesoamericanos, se manifiesta en la región de Tehuacán como una institución que refuerza la solidaridad, facilita el intercambio económico y político y contribuye a la reproducción social de las comunidades. La estructura del hogar en el medio rural e indígena del municipio tiende hacia la corresidencia de familias extensas, en las que conviven varias generaciones bajo un mismo techo o un mismo solar compartiendo tareas productivas y reproductivas. Esta configuración permite la transmisión de conocimientos agrícolas, artesanales y culinarios entre generaciones, así como el cuidado de los adultos mayores y la socialización de los niños en el marco de una unidad doméstica ampliada. Las labores cotidianas suelen organizarse según líneas de género, con una división del trabajo que asigna a las mujeres las tareas reproductivas y domésticas, mientras que los hombres se ocupan predominantemente del trabajo agrícola y de las actividades productivas fuera del hogar. No obstante, esta división ha experimentado modificaciones significativas como resultado de la inserción de las mujeres en el mercado laboral, particularmente en la industria maquiladora textil que ha tenido un importante desarrollo en las ciudades de finales del siglo XX. En el contexto urbano, la organización familiar presenta rasgos distintivos asociados a la modernización y a los procesos migratorios. El crecimiento demográfico acelerado de las últimas décadas ha propiciado una diversificación de las estructuras domésticas con un incremento de los hogares nucleares y una creciente presencia de hogares unipersonales, particularmente entre la población joven y los migrantes que llegan a la ciudad en busca de oportunidades laborales y educativas. La migración tanto interna como internacional ha reconfigurado las dinámicas familiares, dando lugar a hogares transnacionales en los que uno o varios miembros residen en Estados Unidos u otras regiones de México, manteniendo vínculos económicos y afectivos con la familia de origen a través de remesas, llamadas y visitas periódicas. En el ámbito de la comunidad indígena de la periferia municipal, como Santa Ana, Tenochtoc, la organización familiar y el parentesco se integran a sistemas más amplios de gobierno y autoridad comunitaria. Las asambleas comunitarias, los cargos religiosos y las mayordomías suelen organizarse con base en redes de parentesco que garantizan la continuidad de las tradiciones y la distribución equitativa de las responsabilidades ceremoniales. El sistema de cargos mediante el cual los miembros de la comunidad asumen de manera rotativa responsabilidades en la organización de las fiestas patronales y en el gobierno local se funda en gran medida en el prestigio y la capacidad de convocatoria de los familiares extensos, reforzando así la interconexión entre parentesco, política y religión. No obstante, la organización familiar y el parentesco enfrentan desafíos contemporáneos significativos. La pérdida de lenguas indígenas como el náhuatl y el popolaca afectan la transmisión intergeneracional de conocimientos y valores asociados al parentesco, debilitando los lazos que conectan a las generaciones más jóvenes con sus raíces culturales. La migración, por su parte, ha provocado la dispersión de los grupos familiares y la transformación de los patrones de convivencia,
dando lugar a hogares encabezados por mujeres que asumen roles de proveedoras y jefas de familia en ausencia de los varones emigrados. Asimismo, la creciente influencia de los medios de comunicación y de las pautas culturales globalizadoras introduce nuevas concepciones sobre el matrimonio, la sexualidad y las relaciones de pareja que en ocasiones entran en tensión con las normas tradicionales del parentesco. La organización política y las formas de autoridad se constituyen en un sistema que articula en una tensión dinámica las estructuras del Estado mexicano con las lógicas del poder y gobierno propios de las comunidades y los grupos sociales que habitan el valle. Este sistema, forjado a lo largo de más de 3 siglos, presenta una estratificación que va desde el aparato formal del gobierno municipal hasta las formas de autoridad tradicional y los sistemas informales de poder, como el caciquismo, que ha marcado profundamente la vida política de la región. Aunque el Valle de Tehuacán contaba desde siglos antes con formas propias de organización política entre los pueblos indígenas, el 16 de marzo de 1660 se estableció un nuevo orden político-administrativo de carácter colonial, basado en las instituciones municipales hispanas, cuando los indígenas de la región compraron a la corona española el título de Ciudad de Indios. Este hecho consolidó el estatus jurídico colonial del asentamiento y le otorgó un gobierno propio, con un cabildo indígena que ejercía la autoridad sobre la población nativa. La compra de este título estableció una forma de autogobierno que, aunque subordinada al régimen colonial, permitió a los indígenas mantener un pequeño margen de autonomía y gestionar sus asuntos internos en un contexto de conflicto permanente con la población española residente por el ejercicio del poder. La arquitectura del poder colonial se materializó en el Palacio Municipal, un edificio construido a finales del siglo XVIII y terminado en las primeras décadas del XIX, conocido como la Casa de los Altos, por ser la primera construcción de 2 pisos. Este recinto alberga en su interior un mural titulado Tehuacán y sus 5 regiones, que narra la historia de la ciudad desde su fundación hasta la época moderna. El edificio se erige como un símbolo de la continuidad del poder político y la institucionalidad municipal a lo largo de los siglos. En la actualidad, la organización política del municipio se rige por el marco del Estado mexicano. La máxima autoridad local es el presidente municipal, quien encabeza el honorable ayuntamiento. Un elemento fundamental de la organización política es el sistema de juntas auxiliares, que representa a las comunidades y localidades rurales y periurbanas que conforman el municipio y son encabezadas por presidentes auxiliares, quienes son elegidos mediante presbisticios y fungen como autoridades locales, actuando como intermediarios entre sus comunidades y el ayuntamiento. Paralelamente a esta estructura persisten en el municipio formas de autoridad tradicional, particularmente en las comunidades de origen indígena. El pueblo popolaca, que habita principalmente en el Valle de Tehuacán, ha mantenido sistemas normativos propios conocidos como usos y costumbres. Un ejemplo es la comunidad de Santa Ana Tenochtoc, que ha elaborado un protocolo comunitario biocultural para la gestión de sus recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Este protocolo, constituido de manera comunitaria, establece las bases para la toma de decisiones colectivas y el consentimiento fundamentado previo, lo que evidencia la vigencia de formas de autoridad y gobernanza basadas en el consenso y la participación de la asamblea comunitaria. La organización económica y el trabajo constituyen un sistema complejo y dinámico que ha experimentado profundas transformaciones a lo largo de su historia, transitando desde una base agrícola y comercial de carácter tradicional hacia una economía industrializada y terciada, con un fuerte componente de informalidad. Este proceso, marcado por la inserción en cadenas productivas globales y por procesos de reestructuración productiva, ha reconfigurado no solo la estructura ocupacional de la población, sino también las relaciones sociales, las pautas culturales y la propia configuración territorial del municipio. Las principales actividades económicas abarcan la agricultura, la ganadería, la industria, la minería, el turismo y el comercio. El sustrato religioso se inscribe en el largo proceso de sincretismo que caracteriza a Mesoamérica, donde las cosmovisiones prehispánicas y el catolicismo colonial han confluido en un sistema de creencias y prácticas de notable complejidad. Para comprender la religiosidad debemos despojarnos de la visión eurocéntrica y retroceder a la ontología del pueblo popolaca. En su centro ceremonial primigenio, hoy la zona arqueológica de Tehuacán Viejo en San Diego, Chalma. La religión y la ecología eran uno, eran una tecnología sagrada para negociar con las fuerzas en un entorno semiárido. Las excavaciones arqueológicas han revelado que el panteón popolaca estaba gobernado por 2 fuerzas teúrgicas principales: el dios viejo, la deidad del fuego, el hogar y el principio creador, representado como un anciano encorvado que sostiene un brasero sobre la cabeza. Este dios encarnaba el tiempo, la sabiduría ancestral y la energía térmica necesaria para la regeneración de la vida en el interior de la tierra. Ixipetotec, Nuestro Señor el Desollamiento. Recientes hallazgos monumentales en Teotihuacán Viejo han confirmado
que albergó uno de los templos más importantes de Mesoamérica dedicados exclusivamente a esta deidad. Xipetotec era el dios de la fertilidad, la regeneración agrícola, y la iconografía local lo muestra como rostro doble, esculpido en piedra caliza vistiendo la piel de las víctimas sacrificadas. El rito popolaca en torno a Xipetotec no debe entenderse desde la categoría occidental de la crueldad, sino desde una metáfora cosmológica del ciclo agrícola, como lo entendían los antiguos habitantes mesoamericanos. En el valle, donde la escasez del agua hacía de la agricultura una actividad de alto riesgo, el desollamiento ritual imitaba el comportamiento de la naturaleza. El acto de desprender la piel del cautivo sacrificado simbolizaba el desprendimiento de la corteza seca de la tierra y del maíz antes de la temporada de lluvias. Al vestir los sacerdotes la piel marchita del sacrificado, escenificaban cómo la capa vieja de la vegetación moría para dar paso a la nueva capa verde y fértil, el rebote de la vida. Asimismo, los popolaca realizaban complejos rituales en cuevas y oquedades de los cerros, como el cerro sagrado Cutta, considerados úteros maternos de donde emanaba el agua de los manantiales subterráneos. Estas ofrendas incluían la colocación de vasijas esfinge con el rostro de deidades de la lluvia y el enterramiento de infantes, un mecanismo ritual de reciprocidad para asegurar que las venas de agua del valle no se secaran. Hacia mediados del siglo XVI, específicamente bajo el reinado del tlatoani mexica Moctezuma Iwilcamina, el expansionismo de la Triple Alianza alcanzó el valle de Tehuacán. La conquista mexica impuso una profunda fractura en la vida socio-religiosa de los popolaca a través de tres dispositivos de sujeción. Primero, la nahuatlización del espacio. El aparato imperial mexica renombró la geografía local. El centro sagrado comenzó a ser llamado Tehuacán, lugar de los que tienen dioses o lugar de deidad, imponiendo el idioma náhuatl como la lengua del poder, de la burocracia y del tributo, relegando la lengua popolaca al ámbito doméstico y subalterno. La asimilación hegemónica del panteón. Los mexicas no prohibieron los cultos locales, aplicaron una estrategia de globalización teológica, integraron a las deidades popolacas en sus propios panteones. Dioses netamente locales como Xipetotec fueron nahuatlizados y llevados a Tenochtitlán, transformando el culto eminentemente agrario y de renovación de la tierra en un dispositivo de propaganda militar estatal que legitimaba la captura de prisioneros de guerra. El tributo sacrificial. Tehuacán fue convertida en una provincia tributaria. Además de textiles, sal y productos agrícolas, el imperio mexica comenzó a exigir el envío de víctimas humanas para ser sacrificadas en las grandes festividades de la capital mexica. La religión local quedó así subordinada a la maquinaria bélica del imperio del altiplano, alterando el sentido original de los ritos locales y preparando el terreno para la posterior crisis ontológica que traería la llegada de los europeos. En 1568, bajo la dirección ideológica de la Orden Franciscana, se consumó el descenso definitivo de la población indígena desde la fortaleza montañosa hacia la llanura del valle. Este traslado fue justificado únicamente por razones de salud o control civil, pero en la realidad fue una operación de apropiación hidrológica y sagrada. El nombre original de la urbe vieja significaba en popolaca agua dentro de la olla o dentro del cerro, aludiendo a los misteriosos manantiales subterráneos controlados por los dioses del inframundo. Al fundar el nuevo convento de San Francisco en el Llano, los frailes negociaron de inmediato la dotación de surcos de agua provenientes del manantial. Esta captura física del recurso hídrico permitió a los religiosos operar una transmutación simbólica. El agua mineralizada, antes consagrada a las deidades serpentinas de las cuevas, fue encauzada hacia los huercos monásticos y fundamentalmente hacia las monumentales pilas bautismales de piedra. El bautismo masivo funcionó entonces como el nuevo dispositivo de purificación. Los indígenas ya no necesitaban ofrendar en las oquedades de la tierra, ahora el agua viva de la iglesia domesticaba la naturaleza y garantizaba la salvación. El desafío teológico más complejo para los evangelizadores fue la extirpación del culto a Xipetotec, el dios desollado cuya presencia monumental gobernaba la psique popolaca. En lugar de negociar la metáfora de la renovación a través del despojo físico, los franciscanos la reutilizaron mediante una analogía basada en la mística ascética de San Francisco de Asís. Los frailes enseñaron a los neófitos que la hagiografía de San Francisco incluía un pasaje idéntico del desdobamiento absoluto, el momento en el que el santo renuncia a los bienes de su padre terrenal, se despoja de sus finas ropas en la plaza de Asís y queda desnudo antes de ser cubierto por el manto del obispo, asumiendo finalmente el tosco hábito del sayal gris. En la pedagogía mendicante este acto se equipara con la teología paulina de despojarse el hombre viejo, el paganismo, la piel muerta, para revestirse del nuevo hombre, de Cristo y de la fe.
Para los artesanos y danzantes popolacas, el concepto de cambiar de piel para asegurar la continuidad de la vida no desapareció. Se codificó en el acto ritual de abandonar los atavíos prehispánicos para vestir el hábito cristiano o las ropas del bautismo. La regeneración cósmica que antes exigía la sangre de su petote fue sutilmente suplantada por el sacrificio redentor de Cristo en la cruz, cuyo cuerpo llagado guardaba una inquietante correspondencia visual con las representaciones del dios de Soy. La traza del exconvento materializó esta estrategia a través del diseño de su atrio monumental, al percatarse que las grandes masas indígenas rechazaban el encierro de los muros de la nave por temor a los espacios cerrados, propios del culto exclusivo de los sacerdotes prehispánicos en los templos. Los franciscanos convirtieron el atrio en un gran teatro de la sustitución litúrgica. Aquí se escenificaban las procesiones, las representaciones teatrales de la pasión y la bendición de las primeras cosechas de maíz. Las capillas posas y la cruz atrial, hoy desaparecidas o modificadas, operaron como los nuevos marcadores de los rumbos del universo. El espacio abierto, antes dominado por los altares de sacrificio de piedra volcánica en el Tehuacán Viejo, fue reordenado bajo el signo de la cruz, permitiendo que el performance ritual indígena continuara existiendo en su forma: cantos, danzas, procesiones al aire libre, pero alterado radicalmente su fondo y olor. Hacia el siglo XVIII, el panorama religioso del valle experimentó una segunda gran mutación material con la edificación de la Catedral de la Inmaculada Concepción, erigida para conmemorar los 2 siglos de la fundación de la ciudad de Millán. Este edificio marca el tránsito del ascetismo militar franciscano hacia la teatralidad de la Contrarreforma y el neoclasicismo. La elección de la Inmaculada Concepción como patrona titular posee una profunda carga político-simbólica. En la iconografía clásica mariana de la fachada y los altares, la Virgen es representada suspendida en el cielo, con una corona de 2 estrellas, pisando una luna creciente y aplastando la cabeza de una serpiente. Para la población de matriz cultural popolaca, este discurso visual operó como un dispositivo de sustitución cosmológica. La serpiente derrotada bajo el pie de María ya no era solo el demonio del Génesis cristiano, resonaba con las antiguas entidades tónicas y serpentinas que habitaban el inframundo de las cuevas y controlaban las corrientes subterráneas. Al colocar a la Virgen como vencedora absoluta sobre el reptil, el barroco de Tehuacán sancionaba que la fertilidad de la tierra y la pureza de los manantiales ya no dependía de los antiguos pactos de sangre prehispánica, sino de la intercesión inmaculada de la Madre de Dios. La luz que inunda la blanca nave de la catedral simbolizaba la disipación definitiva de las tinieblas del pasado idolátrico. El fenómeno más complejo y denso de la religiosidad en Tehuacán ocurre cada mes de octubre con el ritual de la matanza, el sacrificio estacional de cabezas de ganado caprino que da origen al tradicional mole de cadera. Lejos de ser una simple actividad ganadera o gastronómica, la matanza constituye un performance ritual y sacrificial que hunde sus raíces en la herida de la conquista. El ganado caprino, introducido por los españoles, se adaptó de manera extraordinaria a las condiciones xerófilas del valle de Tehuacán. Durante meses, los chivos eran conducidos en pastoreo trashumante, consumiendo únicamente sal y plantas de la región sin probar agua, lo que concentraba los sabores de su carne y su médula. Cuando el rebaño llegaba a las haciendas de matanza en otoño, el acto del degollamiento es precedido por una coreografía sagrada. Los matanceros danzan portando un chivo vivo, adornado con coronas de cempasúchil y purificado con el humo del copal. Este performance revela una continuidad del principio mesoamericano de reciprocidad estacional. La sangre del animal que tiñe los suelos de las haciendas opera simbólicamente como un pago de sustitución a la madre tierra. En el umbral que marca el fin de la temporada de lluvias y el inicio del invierno, la muerte del chivo es la ofrenda necesaria para agregar los bienes recibidos y asegurar que el ciclo vital no se interrumpa. Es el sacrificio antiguo transmutado en una economía colonial de subsistencia. La supervivencia de la antigua cosmovisión popolaca no solo quedó grabada en los templos y los sacrificios ganaderos, sino que se refugió en la mitopoética popular a través de la leyenda de la sirena de los manantiales de San Lorenzo. El imaginario local asegura que en los pozos profundos de donde brota el agua mineralizada habita una criatura mitad mujer y mitad pez, que emerge a la medianoche o en las horas de mayor calor solar para seducir a los hombres y arrastrarlos al fondo abismal. El mito de la sirena es un síntoma de la ambivalencia de lo sagrado. Es una metamorfosis de las deidades prehispánicas del agua limpia y del inframundo, entidades que poseían un doble carácter, eran dadoras de vida, salud y riqueza mineral para el valle, pero al mismo tiempo representaban una fuerza destructiva, caótica y devoradora si no se les aguardaba el debido respeto reverencial. El agua de Tehuacán, aunque fue cristalizada en las pilas bautismales franciscanas, retiene en el mito popular su antiguo carácter indomable. La sirena es el guardián simbólico que recuerda a los habitantes modernos que, bajo la costra de la modernidad y el asfalto, el inframundo sagrado de los popolacas sigue latiendo y exigiendo su tributo.